Capítulo 4. Violencia doméstica. Cuando Jin Min-sen llegó a casa, se encontró con el olor acre del alcohol inundando toda la habitación. La habitación de 40 metros cuadrados se adecuó como 2 dormitorios y una sala de estar. La sala de estar era muy pequeña y la mesa del comedor estaba colocada justo al lado de la puerta principal. Esta estaba llena de todo tipo de artículos varios y sobras. Si la puerta estuviera abierta, cualquiera que pasara podría ver toda su sala de estar. Todo el mobiliario de la habitación fue conseguido en el mercado de segunda mano. El piso estaba hecho de madera de la más baja calidad. Después de unos 10 años, se había dañado por la humedad y estaba lleno de baches y desnivelado en muchos lugares. Y en todo este tiempo nadie lo reparó. Un hombre yacía en el piso de madera cerca de la base del sofá, estaba roncando ruidosamente. Había botellas de cerveza y basura esparcidas por todo el piso. Jin Min-sen miró al hombre sin expresión y entró a su pequeña habitación. Vivía en un pequeño dormitorio separado. Era tan pequeño que solo cabía en una cama individual, un armario de hojalata y nada más. Los libros y otros artículos misceláneos estaban apilados en el suelo. Dado que su dormitorio reutilizado había sido originalmente un balcón, las ventanas eran muy grandes. Su dormitorio era el único apto para secar la ropa. Por eso necesitaba dejar un espacio para que su madre entrara y saliera a secar la ropa. Su balcón convertido en dormitorio solía ser más frío en invierno y más caluroso en verano. A Jin Min-sen no le había importado mucho cuando era más joven, pero, a medida que crecía, quería un poco más de privacidad. Podía soportar el frío invierno y el calor sofocante, pero cada vez era más insoportable tener a Soo-hwan entrando y saliendo de su habitación todo el tiempo. Sin embargo, su habitación era el único balcón de la casa. Su habitación era el único lugar de la casa donde podían secar la ropa. Un largo tendedero colgaba frente a la ventana, lleno de camisas, pantalones, calcetines y ropa interior. Jin Min-sen arrojó su mochila sobre la mesita de noche y se acostó en la cama. Tan pronto como levantó la vista, vio ropa interior de mujer colgando sobre su cabeza. Después de pensar por un momento, se levantó y recogió el poste de ropa colocado junto a la ventana y movió la ropa interior de Soo-hwan al otro lado. Luego, dejó el poste de la ropa y se recostó en su cama. Puso ambas manos detrás de su cabeza y miró al techo de su habitación perdiéndose en sus pensamientos. Quiero una habitación sin ropa sucia. Está bien si es pequeño y está bien si no hay muchos muebles. Solo quería una habitación que le perteneciera, el tipo de habitación donde podía cerrar la puerta con llave sin que le gritaran. No le había importado mucho cuando era un niño, pero ahora era mayor. Odiaba que otras personas entraran en su habitación. Odiaba que la habitación estuviera llena de ropa interior y bragas. Odiaba cómo, cada vez que Soo-hwan estaba secando las sábanas, ella tenía que pisar su cama para llegar al tendedero. El sonido de un hombre gritando vino desde fuera de su dormitorio. La voz familiar hizo que Jin Min-sen se levantara de la cama. Abrió la puerta de su dormitorio, recogió las botellas de cerveza del suelo y las amontonó detrás del frigorífico. Los fines de semana, podían llevar la basura a un centro de reciclaje a cambio de dinero. Además de las botellas de vidrio, también había cajas de papel y botellas de plástico que Soo-hwan había recogido. La disposición de la basura era caótica y abarrotada. Era más o menos una estación de recolección de basura en toda regla. Jin Min-sen amaba la limpieza. Él era responsable de la limpieza de la casa. Odiaba mucho ese montón de basura. Pero necesitaban el dinero, por lo que solo podía hacer la vista gorda. A veces, Jin Min-sen se molestaba por su leve misofobia. A pesar de que nació en una familia tan pobre, tenía una tolerancia muy baja por las malas condiciones y la suciedad. Era lo suficientemente bueno si Jin Kyam, su padre, no saliera a causar problemas. Esperar que saliera a trabajar y ganar dinero era casi imposible. Toda la familia dependía de que Soo-hwan hiciera trabajos ocasionales para cubrir los gastos de la familia. También tenían que pagar 2.000 yuanes cada mes por la hipoteca. En medio de todo, recoger basura era una forma de ganar algo de dinero extra. Fue muy duro para Soo-hwan. Cada vez que veía a Soo-hwan llegar tarde a casa, Jin Min-sen se sentía angustiado. No quería nada más que dejar la escuela, conseguir un trabajo y ayudar a Soo-hwan a ganar dinero para aliviar un poco su carga. Recientemente, esta idea no hacía más que fortalecerse. Durante más de 10 años, solo pudo ver impotente cómo su madre mantenía sola a su familia. Los niños de familias pobres se volvieron sensibles temprano. Jin Min-sen entendió muchas cosas desde el principio. Sin embargo,
También era mucho más humilde y sensible que otros niños. No tenía dinero para ir al jardín de niños. Los otros niños de la comunidad se veían todos pulcros y bonitos, pero él solo podía usar ropa que otras personas no querían e incluso se habían burlado de él por esto. Se había preguntado muchas veces por qué su familia tenía que vivir en la comunidad de London. Los precios de la vivienda aquí eran demasiado elevados. Era completamente posible para ellos vender esta casa y mudarse a una comunidad menos costosa. Tendrían una vida mucho más fácil, pero Jin Qian se negó. Zhou Juan lo había mencionado varias veces, pero Jin Qian la había golpeado hasta que quedó magullada y maltratada, mientras la maldecía y acosaba. «Solo quieres tomar mi propiedad, ¿no? Maldita perra, te casaste conmigo en ese entonces por la casa. Todavía no has cambiado, no creas que no lo sé. Si vendemos la casa y compramos otra, la mitad de la casa te pertenecerá. ¿Realmente planeaste esto bien?» Cada vez que golpeaban a Zhou Juan, el pequeño Jin Minsen salía corriendo para pararse frente a ella. Luego, Jin Qian lo golpearía. Después de limpiar todas las botellas de alcohol, Jin Minsen ignoró a Jin Qian, que había estado gritando y maldiciendo, y fue a la pequeña cocina a preparar la cena. Jin Minsen se abrochó un delantal alrededor de la cintura. Abrió el recipiente de arroz, sacó un poco de arroz, lo lavó y lo puso en la olla arrocera. Luego, fue al refrigerador de la sala de estar a buscar algunos ingredientes. Solo había unos pocos tomates, unos pocos huevos y un puñado de guarniciones marchitas en el refrigerador. Jin Minsen agarró los tomates y los huevos con la cara en blanco. Fue a la cocina a hacer sopa de tomate y huevo. Jin Minsen trabajó muy duro para aprender a cocinar porque les faltaba comida. Si la comida que hacía sabía mal, Jin Qian lo maldecía, por lo que, en comparación con otros niños de su edad, sus habilidades culinarias eran realmente increíbles. Batió los huevos hábilmente, calentó la olla, roció un poco de aceite y vertió los huevos. Luego, giró el wok, apagó el fuego, vertió un poco de agua y agregó los tomates en rodajas. Finalmente, lo vertió todo en un tazón de sopa grande. Después, fue a buscar las guarniciones y las recalentó. Inclinándose, sacó algunos tazones pequeños del gabinete inferior. Guardó un plato de sopa y un plato de verduras para Zhou Juan. Solo trajo la comida a la mesa después de asegurarse de que Zhou Juan tuviera una porción. Jin Qian había estado bebiendo, por lo que, como un reloj, inevitablemente exigiría algo para comer. La comida no podía llegar tarde. Si se demoraba aunque sea un poco, se enfurecería. Zhou Juan hizo trabajos ocasionales afuera. Por lo general, llegaba a casa después de las 8, a veces a las 11 o las 12, por lo que no solían cenar juntos. Los dos, padre e hijo, comieron en silencio, sin decir palabra. Después de comer, Jin Qian se acostó en el sofá y comenzó a mirar televisión. Sostuvo el control remoto en su mano y siguió presionando botones. Se reía de vez en cuando, quién sabe de qué se reía. Jin Minsen lo miró con disgusto. Ordenó la mesa del comedor y barrió el suelo. Luego, fue al dormitorio principal y arrojó la ropa sucia a la lavadora antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Cuanto mayor era y más conocía a Jin Qian, más odiaba todo sobre este lugar. Una vez le había preguntado a Zhou Juan por qué no se había divorciado. «Si nos divorciamos, te convertirías en un niño sin padre». Apretó sus puños y lo miró con lástima. «Si nos divorciáramos, no tendríamos una casa para vivir». Tomó su mano y acarició su cabello para romper su corazón con una sola frase. «No me voy a divorciar porque te tengo a ti». Jin Minsen se tensó y bajó su mirada. «No te quedes por mí. Si es por mí, entonces deberías irte. De lo contrario, es posible que no puedas soportarlo más y matar a ese bastardo». Ya eran más de las 8 cuando terminó todas las tareas de la casa. Jin Minsen volvió a su habitación y cerró la puerta. Colocó una mini mesa plegable sobre la cama y comenzó a hacer su tarea. Antes, solía hacer su tarea en la sala de estar, pero Jin Qian bebía y armaba un escándalo o subía el volumen de la televisión al máximo. Simplemente no podía concentrarse, así que ahorró algo de dinero para comprar una mesa plegable. Solo costaba 17 yuanes en Taobao, bastante barato. Se metió 2 fajos de papel higiénico en los oídos y el mundo se volvió más silencioso al instante. Alrededor de las 9, Zhou Juan regresó a casa y le dirigió algunas palabras a Jin Qian. Jin Minsen ni siquiera sabía qué era lo que habían dicho, pero de repente escuchó gritos desde afuera. Jin Minsen se quitó rápidamente el papel higiénico de las orejas,
Saltó de la cama y salió corriendo como un conejo. En la sala de estar, Jin Qian ya había agarrado el cabello de Zhou Juan y comenzó a golpearla, yendo hacia ella de izquierda a derecha. El sonido de su mano contra la cara de Zhou Juan resonó en la sala de estar. Cuando vio esto, los ojos de Jin Minsen se pusieron rojos. Empujó a Jin Qian con todas sus fuerzas, levantó a Zhou Juan y la protegió detrás de sí mismo. «No le pegues a mi mamá, maldición». Maldito bastardo, Jin Qian se tambaleó hacia atrás y su pierna golpeó la esquina de la mesa de café. Su rostro se retorció de dolor y corrió hacia Jin Minsen con rabia, golpeando a la madre y al hijo. Jin Minsen protegió a Zhou Juan. Los dos trataron de agacharse para cubrirse en esa pequeña sala de estar. Quería contraatacar, pero solo era un niño de 14 años. Además, había estado desnutrido durante mucho tiempo y estaba más delgado que el promedio. Simplemente no era rival para Jin Qian, que medía 1,8 metros de altura. Muy rápidamente, Jin Qian presionó a Jin Minsen contra el sofá y comenzó a golpearlo. «Dejen de pelear. No lo lastimes», gritó Zhou Juan desde un costado, pero ella no se atrevió a dar un paso adelante. Este proceso se había convertido en una rutina diaria. Zhou Juan de alguna manera provoca a Jin Qian vence a Zhou Juan, Jin Minsen sale a ayudar. Jin Qian suelta a Zhou Juan para vencer a Jin Minsen se lastima. Los jóvenes se recuperan rápidamente. Además, cuando todo está dicho y hecho, Jin Qian todavía consideraba a Jin Minsen como su propio hijo, por lo que siempre media de algún modo su fuerza. Es por eso que, incluso después de todos estos años, Jin Minsen en realidad no había estado en el hospital tantas veces. Incluso si lo golpeaban, todavía podría ir a la escuela al día siguiente. Es solo que su rostro magullado e hinchado siempre hizo que la gente pensara que se estaba metiendo en peleas. Poco a poco, su reputación empeoró cada vez más. Los rumores se volvieron particularmente escandalosos. Además de su cabello teñido de amarillo, consolidó aún más su reputación como matón. Por alguna razón, Jin Minsen resistió con bastante fiereza esta vez. Sentía que ya estaba en su primer año de secundaria, y que ya no era un mocoso de la escuela primaria. Sintió que definitivamente podría vencer a Jin Qian esta vez. El padre y el hijo se pelearon en el sofá. Durante la lucha, Jin Minsen logró arrojar a Jin Qian al sofá y lo golpeó 2 veces en la cara. «Para». Zhou Juan estaba realmente asustada. Corrió hacia adelante en una ráfaga y tiró de Jin Minsen hacia atrás. Jin Minsen respiró hondo y se puso de pie. Con un vigor que nunca antes había tenido, escupió algunas palabras duras hacia su padre. «Jin Qian, si vuelves a golpear a mi madre, te devolveré el golpe». Jin Qian fue golpeado por su propio hijo. Se levantó incrédulo. Luego, de repente pateó el estómago de Jin Minsen. La patada fue bastante despiadada. Jin Qian no contuvo su fuerza en absoluto. Jin Minsen fue pateado hacia atrás y cayó al suelo. Jin Qian estaba furioso. Agarró una botella de cerveza de la mesa de café y se la arrojó a Jin Minsen. Jin Minsen la esquivó y la botella de vino salió volando por la única ventana de la sala de estar. Aterrizó escaleras abajo con un estrépito, seguido por el sonido de personas que gritaban en estado de shock. «¡Cuidado!», gritó Zhou Juan. Corrió hacia la pequeña ventana y miró hacia abajo. Jin Qian también se había sobresaltado. Cuando vio a Zhou Juan sacar la cabeza por la ventana, la arrastró ansiosamente hacia atrás y le dio una bofetada en la cara. «¿Quieres que todo el maldito mundo sepa que lo tiraste? ¿Por qué diablos estás sacando la cabeza?». El rostro de Jin Minsen palideció por el dolor, pero cuando vio que Zhou Juan era golpeada nuevamente, apretó los dientes y se levantó de todos modos. «No le pegues a mi mamá». Los dos comenzaron a luchar entre sí de nuevo. Zhou Juan no tuvo las agallas para subir y separarlos, así que solo gritó desde un rincón entre sollozos. «¡Ya basta! ¡Ya basta!». Justo en ese momento sonó el timbre. Las 3 personas en la habitación se quedaron en silencio al mismo tiempo. Ni una sola persona se movió. El timbre seguía sonando incansablemente. Parecía que no se detendría. Poco después, alguien golpeó con fuerza la puerta, dejando claro que el visitante no estaba contento. Jin Qian soltó a Jin Minsen e hizo una señal con los ojos a Zhou Juan para que abriera la puerta. Zhou Juan abrió la puerta con aprensión y vio a Sunim y al padre de Sunim parados en la puerta. Papá Su usaba una gran cadena de oro, tenía la cabeza calva y un rostro de aspecto feroz. Solo sus bíceps podían asustar a un hombre hasta la muerte.
Tan pronto como Zhou Juan lo vio, sus piernas comenzaron a temblar. ¿Qué pasa? Papazo se suavizó un poco al ver a la lamentable mujer frente a él, pero aún así le preguntó con firmeza. ¿Fuiste tú quien arrojó la botella de cerveza hace un momento? Capítulo 5. La mascota de la maestra. Zhou Juan reveló una mirada nerviosa en su rostro. Rápidamente negó y se inclinó levemente. No, no fuimos nosotros. Realmente no. No intentes discutir. Vi caer la botella de cerveza de tu ventana con mis propios ojos. Si mi papá y yo no hubiéramos esquivado lo suficientemente rápido, nos habría aplastado la cabeza. Sunin replicó. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la sala de estar. La sala de estar era muy pequeña, por lo que pudo abarcar toda la habitación con una sola mirada. Sunin entró en la sala de estar. Recogió la otra botella que quedó en la mesa de café y miró el texto en ella. Cerveza del Sureste, es esta marca. Papazo también entró en la habitación. Los músculos de su rostro se contrajeron. Se inclinó, miró la botella. Cerveza del Sureste, esa no es una marca que veas todos los días. Ahora, Zhou Juan no pudo negarlo más, así que miró a su esposo en la sala de estar en busca de ayuda. Cuando Jin Qian vio la gran cabeza calva y la cadena dorada de Papazu, perdió los nervios y casi se arrojó al piso. No fui yo quien la arrojó. Luego, señaló al pequeño villano, que se estaba poniendo de pie lentamente, para arrojar toda la culpa sobre él. Lo tiró. Si tienes un problema, ve por él. No tengo cara para defenderlo. Sunin se sorprendió. Después de que Jin Qian terminó de hablar, giró la cabeza y se encerró en el dormitorio principal. No volvió a salir. Sunin pensó que Jin Qian era una persona feroz y agresiva. No esperaba que Jin Qian se convirtiera en un cobarde tan pronto como viera a alguien más grande y más fuerte que él. Sus ojos se posaron sobre la ansiosa Zhou Juan y el villano de rostro pálido. Sus caras estaban coloreadas de negro y azul. Se veían increíblemente lamentables. Sunin miró bien a Zhou Juan. No simpatizaba con esta mujer en absoluto. El libro la describe como muy amable, escatimando y ahorrando dinero para que el pequeño villano vaya a la escuela. Cuando el pequeño villano era herido por su padre, ella lo abrazaba y lo consolaba. Incluso compraría en secreto bocadillos solo para el villano, el modelo de una madre virtuosa, pero en opinión de Sunin, ella era repugnante. Si ella no hubiera cambiado a los niños en secreto, el pequeño villano no tendría que sufrir por estas cosas en absoluto y, naturalmente, tampoco la necesitaría para consolarlo y ser bueno con él. Jin Qian la golpeaba todos los días, pero ella no se divorciaba ni se resistía. Cada vez, siempre necesitaba que el pequeño villano se jugara el cuello por ella y, cada vez, era el pequeño villano el que salía lastimado. Ahora que la vio maltratada y magullada, Sunin sintió un poco de simpatía, pero no sintió mucha lástima por ella. Un pensamiento cruzó por su mente. Sunin le preguntó a Zhou Juan como prueba. ¿Quién arrojó la botella de vidrio hace un momento? Zhou Juan fue tomada por sorpresa por la pregunta. Cuando se encontró con la mirada cortante de Sunin, comenzó a dudar. Los ojos del joven eran demasiado brillantes. Le hizo sentir que todo sobre ella estaba siendo revelado ante él. Zhou Juan miró hacia otro lado y extendió un dedo tembloroso. Señaló al pequeño villano inexpresivo, que estaba de pie en un rincón de la sala de estar. En ese momento, Sunin realmente no podía describir cómo se sentía. Solo quería decir, oh, ¿es este tu supuesto trato amable hacia el villano? Papazo había estado tratando firmemente de encontrar fallas en ellos, pero finalmente decidió dejarlo pasar después de ver la apariencia miserable de los dos. Incluso él se sorprendió cuando Zhou Juan entregó a Jin Minsen sin ninguna resistencia. El pequeño villano resopló con frialdad y no negó la acusación de su madre. Lo tiré, ¿y qué? Ya que tengo las agallas para hacerlo, naturalmente también tengo las agallas para admitirlo. El niño con la fea mata de pelo amarillo estaba magullado por todas partes, pero aún así hizo todo lo posible por hinchar el pecho y levantar la barbilla, luciendo muy rebelde. Sunin miró los moretones en su rostro. De repente, no pudo evitar sentirse angustiado por él. Hizo todo lo posible por mantener la calma, trató de suavizar su tono. Está bien. Ya que lo tiraste, ven con nosotros. Bien, el pequeño villano caminó sin miedo hacia Sunin. Entonces, recordó algo y de repente volvió la cabeza hacia Zhou Juan. Mamá, la comida todavía está en la olla. Recuerda comer. Luego, pasó rozando el hombro de Sunin mientras salía de la sala de estar,
tan orgulloso como siempre. Sunin lo siguió en silencio y le dijo unas palabras Papasu. Papá, vuelve tú primero. Jin Minsen es mi compañero de clase. Quiero hablar un poco con él. Bien. Papasu le dio unas palmaditas en el hombro y le advirtió a Jin Minsen. Muchacho, asegúrate de portarte bien. Papasu subió las escaleras mientras los dos niños se dirigían hacia abajo. Jin Minsen vivía en el cuarto piso. El número 4 era un número de mala suerte, por lo que era más barato que los apartamentos de los otros pisos. El pequeño villano tenía la cabeza en alto al principio. Sin embargo, el dolor se intensificaba al bajar por las escaleras y parecía que no podía contenerlo más. ¿A dónde vamos? ¿Cómo quieres lidiar con esto? Sunin sabía que si decía que iban al hospital, el villano definitivamente no cooperaría, por lo que usó en silencio la aplicación de transporte para tomar un taxi. Solo vamos. El pequeño villano frunció el ceño y dijo después de un rato, si quieres dinero, entonces no tengo. Sunin se rió a pesar de sí mismo. Se volvió para mirarlo. No quiero tu dinero. ¿Entonces qué quieres? Lo sabrás cuando lleguemos allí. El pequeño villano no podía pensar en más argumentos, y realmente no quería volver a ese lugar al que llamaba hogar. Entonces, resopló suavemente y siguió a Sunin por la puerta trasera del complejo de apartamentos. Sunin se subió al auto blanco que los había estado esperando y le hizo señas al pequeño villano para que también se subiera. La noche estaba en silencio, y las luces tenían un esplendor brillante. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó el pequeño villano, parándose al lado del auto. La luz de las farolas iluminaba su hermoso rostro. Estaba tan pálido que su piel parecía brillar. Sunin sonrió como siempre y volvió a repetir, lo sabrás cuando lleguemos allí. Al ver que no se movía, Sunin lo incitó con las cejas levantadas. ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo? ¿Quién tiene miedo? El pequeño villano levantó una ceja, abrió la puerta del auto y se sentó junto a Sunin. Después de unos 10 minutos, los dos llegaron al hospital público más cercano. ¿Me trajiste a un hospital? Después de salir del auto, el pequeño villano vio el brillante letrero fluorescente del hospital. Sus bonitas cejas estaban juntas. Tus heridas son un poco graves. Lo mejor es que los revisen. Después de que terminó de hablar, agarró el brazo del villano y comenzó a entrar. El pequeño villano no se movió. Sunin volvió la cabeza y lo miró desconcertado. El pequeño villano preguntó con frialdad, ¿estás simpatizando conmigo? Sunin se sorprendió. El tono del pequeño villano era duro y sus ojos miraban a Sunin con indiferencia. No necesito tu falsa simpatía. Después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó del hospital. Sunin se paró en la entrada del hospital y suspiró impotente. Llevar al villano al hospital parecía haberlo provocado. ¿Se equivocó? Originalmente pensó que si lograba llevar al villano al hospital, el villano se conmovería. No esperaba que el villano tuviera una voluntad tan fuerte y se marchara en un abrir y cerrar de ojos. Sunin se sintió un poco desanimado. Cuando Sunin regresó a casa, la señora Kai se estaba duchando en el baño y Papazo estaba jugando con su teléfono en el sofá. Cuando vio que Sunin había regresado, guardó su teléfono y le preguntó, «Hijo, ¿cómo fue tu conversación?» Sunin negó con la cabeza. «Ese mocoso no lo admitirá». Sunin se sorprendió. «Papá, ¿por qué lo llamas mocoso?» Papazo estaba molesto. «Incluso si nos olvidamos de lo que sucedió hace un momento, todavía te empujó por un tramo de escaleras la última vez. Eso no es algo de lo que pueda olvidarme». Pensando en lo que vieron en la casa del villano, Papazo resopló con molestia. Ese pequeño bastardo debe haber estado tramando algo malo y su padre lo golpeó. Había incluso un poco de regodeo en el tono de su voz. Aunque Papazo parecía grosero e irrazonable, en realidad era bastante bondadoso. Para el poder decir tales cosas simplemente mostraba cuánto le desagradaba a Jin Minsen. Si incluso Papazo trató a Jin Minsen así, solo podía imaginar cómo otras personas deberían ver al villano. El lugar donde vivía el villano estaba tan lleno de malicia. Era tan joven todavía. Sunin sintió un dolor en su corazón y rápidamente lo corrigió. «Papá, todavía no te he contado lo que realmente sucedió cuando me caí por las escaleras». Explicó todo el proceso de los acontecimientos una vez más. Papazo se quedó en silencio y luego frunció el ceño. «Jin Minsen no te empujó». Sunin negó con la cabeza. «Pero, la última vez que te pregunté, dijiste que te caíste porque tú y Jin Minsen tuvieron una discusión». Sunin respondió rápidamente un poco avergonzado. «No dije que Jin Minsen me empujó. Tu compañero de asiento, Sam Chao». Papazo se dio cuenta de algo y continuó con evidente molestia en su voz. «Tu compañero de asiento es realmente increíble. ¿Cómo puedes ser tan desagradable a una edad tan temprana?»
Ya está provocando problemas como este. ¿Quién sabe lo que hará en el futuro? Papá, ya tenemos 14 años. No somos bebés. Además, ¿quién dijo que los niños no pueden tener malas intenciones? Papá Su asintió. Tienes razón. Ya le pedí a nuestro maestro de aula que cambiara nuestros asientos asignados. Sunin dijo. Está bien. Si alguien intenta intimidarte en el futuro, díselo a papá. Papá los limpiará por ti. Sunin sonrió cálidamente. Está bien, papá. Después de una pausa, volvió a hablar. Papá, hay una cosa más. No creo que Jin Minsen haya tirado esa botella de cerveza. Papá Su no le creyó. Su madre dijo que lo tiró, e incluso él mismo lo admitió. Sunin negó con la cabeza. No creo que haya sido él. Bien. Ya sea que haya sido él quien la arrojó o no, esa botella aún venía de su casa. Papá Su no tenía mucha paciencia para el tema. Ese Jin Minsen siempre ha sido una mala noticia. ¿Olvidaste que él irrumpió en la casa de alguien antes? Tiene tan mala reputación que quiero que evites interactuar con él en el futuro. Sunin abrió la boca. Quería decir algo para defenderlo, pero no sabía por dónde empezar. Fue fácil construir una mala reputación, pero no fue fácil limpiarla. La mala reputación de Jin Minsen ya se había establecido firmemente. Esto se debió a un cierto incidente que ocurrió hace unos años. En ese momento, Jin Minsen irrumpió en la casa de alguien para tratar de robarles y fue descubierto por el propietario. Jin Minsen luego amenazó al propietario con un cuchillo de cocina. El propietario llamó a la policía y causó muchas conmociones en su pequeño vecindario comunitario. Desde entonces, todos aceptaron el hecho de que Jin Minsen era un bastardo. Cuando la gente de la comunidad hablaba de ello, decían que es natural que el hijo de un cabrón también sea un cabrón. Sunin tenía algunas dudas sobre lo que realmente sucedió en ese momento, pero ya había pasado demasiado tiempo desde entonces. Le era imposible investigar este asunto. Al día siguiente en la escuela, Sunin encontró al pequeño villano sentado en su asiento como de costumbre. Los moretones en su rostro habían empeorado. Su uniforme de invierno era grande y holgado. Sunin no pudo decir si había alguna lesión en su cuerpo. Sunin lo miró atentamente, pero el pequeño villano no le dirigió ni una sola mirada. Durante el autoaprendizaje de la mañana, el maestro del aula habló con Son Xiaomin y Sunin y les preguntó si querían cambiar de asiento. Son Xiaomin estuvo de acuerdo de inmediato. No le gustaba Jin Minsen, pero también tenía miedo de provocar a Jin Minsen. Entonces, siguió suprimiéndolo en silencio. Ahora que había un idiota dispuesto a cambiar de asiento con él, estaba más que feliz de estar de acuerdo. Después de que los dos estuvieron de acuerdo, ambos movieron sus escritorios y rápidamente cambiaron de asiento. Sam Chao miró a Sunin, pero Sunin ni siquiera lo miró. Estaba totalmente concentrado en mover su escritorio. No fue hasta que Son Xiaomin se movió al lado de Sam Chao que la expresión en su rostro finalmente mejoró. Sunin movió su escritorio al lado del villano. Había un toque de sorpresa en los ojos del pequeño villano. Luego, miró hacia otro lado, como si Sunin no existiera. Justo cuando Sunin estaba a punto de poner su escritorio al lado de Jin Minsen, se dio cuenta de que Jin Minsen había metido la pierna entre los dos escritorios. Por favor, mueve la pierna, dijo Sunin. Son Xiaomin y Sunin cambiando de asiento, llamando la atención de sus compañeros de clase. Ninguno de ellos tenía la intención de estudiar por su cuenta. En cambio, todos estaban observando en secreto las acciones de Sunin y Jin Minsen. Cuando vieron a Jin Minsen interponerse en el camino de Sunin, todas sus expresiones parecían decir, como se esperaba, sería más extraño si Jin Minsen no apuntara a otros. ¿Tiene un moretón en la cara? ¿Tuvo otra pelea ayer? Escuché que es despiadado cuando pelea, es mejor no meterse con él. Los compañeros de clase intercambiaron miradas significativas. Sunin se repitió a sí mismo una vez más. Tendré que molestarte para que muevas la pierna. Jin Minsen ni siquiera levantó la cabeza. Bajo las luces blancas del salón de clases, el lado de su rostro parecía blanco y tierno. No había nada que Sunin pudiera hacer, así que dejó su escritorio como estaba. Había una distancia del tamaño de un puño entre su escritorio y el escritorio de Jin Minsen. Si otros estudiantes querían pasar junto a él, siempre chocaban contra la esquina de su escritorio. Después de experimentar esto durante toda una mañana, Sunin estaba empezando a encontrarlo extremadamente molesto. Sunin se sintió un poco impotente. El pequeño villano parecía despreciarlo mucho, incluso más que a Son Xiaomin.
Quizás estaba enojado con él por acusarlo erróneamente de difundir rumores. ¿Disculparse públicamente con él no era suficiente? Hablando de eso, aunque se disculpó en su momento, el villano nunca dijo está bien o te perdono. Sunin estaba un poco preocupado. Era normal que el villano lo rechazara, pero el problema era que el villano estaba herido. La novela no describía en detalle cómo Jin Qian golpeó al pequeño villano y a su madre. Sunin solo se dio cuenta de la verdadera gravedad después de verlo con sus propios ojos anoche. Si, por casualidad, resultó gravemente herido, o si hubo lesiones internas. Por la tarde, Sunin fue a la oficina nuevamente para encontrar a su maestra de salón. Señora Lee, Jin Mingsen está herido. Parece estar sufriendo. Su maestra de salón se había acostumbrado hacía mucho tiempo a que Jin Mingsen entrara a clase con heridas. ¿Se peleó con alguien otra vez? Preguntó con el ceño fruncido. Sunin vaciló. No lo sé. No sabía cuán fuerte era el sentido de orgullo de Jin Mingsen. Un adolescente típico preferiría que lo malinterpretaran antes que dejar que otros supieran sus problemas en el hogar. No quería exponer precipitadamente las heridas de Jin Mingsen antes de descubrir cuál era su resultado final. Señora Lee, tal vez deberíamos llevarlo al consultorio del médico. Este era el propósito de Sunin al venir aquí. Dado que el villano no estaba dispuesto a ir al hospital él mismo, bien podría encontrar a alguien con suficiente autoridad para obligarlo a ir. El maestro de salón se quedó en silencio por un momento. Entonces, ella suspiró. Originalmente, ella no se iba a molestar, pero, desde que alguien lo reportó, ya no podía mirar hacia otro lado. Está bien, llévalo al consultorio del médico. Lo intenté, pero él no me escucha. La maestra de salón murmuró en voz baja, qué molesto. Entonces, ella se puso de pie. Iré contigo. Sunin siguió con entusiasmo a la maestra de salón a la clase 3 del grado 7. El pequeño villano dormía en su escritorio. Su rostro estaba vuelto hacia un lado, y sus cejas estaban fruncidas. Parecía muy incómodo. Jin Mingsen, tan pronto como la maestra entró, el aula originalmente caótica se quedó en silencio de inmediato. En este momento, el pequeño villano acababa de comenzar el 7º grado. Todavía tenía un poco de miedo y respeto por la autoridad, por lo que no tuvo más remedio que ponerse de pie. Ve al consultorio del médico si no te sientes bien, dijo firmemente. Luego, vio que el escritorio de Sunin sobresalía en el camino y se dirigió a Sunin. Vuelve a colocar tu escritorio donde debería estar y no bloquees a otros estudiantes. Sunin no esperaba lograr 2 pájaros de un tiro. Felizmente empujó su escritorio bajo la mirada helada de Jin Mingsen. Jin Mingsen, de ahora en adelante, tú y Sunin son compañeros de clase. Deberías tratar de llevarte bien en el futuro. Sunin, lleva a Jin Mingsen al consultorio del médico. Si no va, llamaré a sus padres. Sí, señora. Llamar a sus padres fue el movimiento asesino. Lo único que Jin Mingsen podía hacer era seguir tristemente a Sunin al consultorio médico. Una vez que solo estaban ellos dos, Jin Mingsen se burló de él en venganza. Siempre estás informando a la maestra sobre todo. ¿Qué? ¿Eres su mascota?